Ok, bueno, buenas tardes a todos. Gracias uy, por estar hoy aquí. Tenemos con nosotros al doctor Ricardo Low. Él es un médico argentino formado en Yale y es la persona que desarrolló la que para mí es la mejor historia clínica electrónica que existe. Es el CEO de Praxis MR y es la historia clínica mejor rateada, si hacen la búsqueda en Google, de las versiones no pagas, ¿no? Porque como ustedes saben, se puede pagar a Google para aparecer en las primeras búsquedas, pero de las no pagas es la mejor. La que aparece primero y en varias especialidades, además. Eh, y contamos desde Canadá con el doctor Clayton Reynolds, que está haciendo una tarea increíble con pueblos originarios en Canadá y es usuario de Praxis MR y lo queríamos traer como invitado porque es experto en el tema de telesalud y telemedicina. Así que bueno, vamos a darle ahora la palabra al doctor Ignacio Fernandez Criado, que nos va a hacer una introducción general y luego le vamos a dar la palabra al doctor Clayton Reynolds y a Richard. Gracias, Juan. ¿Tenemos la presentación nuestra? Uh, no, 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 pues, no, bueno. pero Primero agradecer a las autoridades. Uno cree que es el primero, seguramente no, pero no vemos en Congreso de Medicina Interna, por lo menos del Hospital de Clínicas, charlas dedicadas a la salud digital, la transformación en salud por vía o por medio de la digitalización, de la telemedicina. Y eso claramente impacta en dos cosas. Una, en el público, obviamente, y dos, en algo que también nosotros venimos a comentar, que por falta de interés, de conocimiento, es que estas prácticas están siendo adoptadas por el ecosistema de salud digital no médico y va avanzando por carriles que a veces los médicos nos enteramos un poco tarde. Y un poco la idea es eso, porque la transformación en medicina está pasando y, y es una realidad, y las TICs, las tecnologías de información, son solamente una herramienta. Y tenemos que entenderlas así, y más como médicos, adoptarlas como una herramienta, saber cómo se utilizan, para qué nos pueden ayudar a atender al paciente, para qué no, y qué nos están queriendo vender, que no nos va a ayudar a atender mejor al paciente, o peor, nos van a hacer nuestra vida o práctica clínica aún más complicada. ¿Está bien? Un poco el cambio que estamos viviendo en la transformación digital tiene 5 aspectos que son interesantes. Estos ya están sucediendo, más allá de la digitalización. De vuelta, es una herramienta de una medicina reactiva a una medicina proactiva, de una medicina en la cual uno está sentado en su consultorio y espera que el paciente venga, o está en el hospital esperando que el paciente concurra, a una medicina que busca al paciente, que le da acceso al sistema de salud mediante las tecnologías. Lo buscamos antes de que la enfermedad pase. Una medicina, obviamente, que es la medicina de precisión, la farmacogenómica y el estudio genético es un pilar muy interesante. Ustedes estarán viendo que la idea, por costos, por facilidad, comodidad del paciente, salir de un modelo hospitalocéntrico a uno basado en la casa, tiene un montón de beneficios, y eso sin la posibilidad de monitorear al paciente, como lo hacemos en una terapia intensiva o en una sala de internación, claramente es muy difícil. Ahí nos tenemos que apoyar en las tecnologías. Por otro lado, ya desde que por lo menos yo estudio medicina, el modelo paternalista de atención ya está en discusión, y hoy estamos viendo solamente algunas, la espuma de esta ola que fue, y hoy lo que se busca es una medicina en la cual el paciente conozca de su enfermedad, hay una tendencia a compartir la información con el paciente está informado, ya no se le puede decir más, no lo busques en Google. Hay que ayudarlo a buscar bien. Y esa es una de las metas que, por ejemplo, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud se planteó para los próximos 5 años dentro de su plan de salud digital, justamente de manejar esa infotoxicidad de la mala información médica.
Y por último, pero no viene tan al caso, es una medicina con valor agregado, en el cual también nos paguen si hacemos bien las cosas. ¿Está bien? En resumen, para todo esto, y es el pilar por el cual Juan y yo, y Richard lo mismo, nos hemos metido en informática y en esto, es porque creemos que es la herramienta para llevar adelante esta transformación. El que quiera poner el carro por delante del caballo, la tecnología por delante de la salud y del paciente, claramente se está equivocando y va a llevar a un desarrollo inútil. Y lo último y más importante, que es una medicina en la cual el paciente está en el medio. Los desarrollos hay que pensar en el paciente. El paciente tiene que estar inserto en ese desarrollo. No lo pensamos para los médicos y después lo ofrecemos. A este título introductorio. Introductorio, Richard, ya termino, porque, como decía, es de las primeras oportunidades en un Congreso de Medicina Interna de hablar de esto. Entonces, salir con telemedicina, con salud digital, de la nada, como si fuera un caído del catre, no. Bueno, tiene este sentido y dentro de la medicina interna tiene un gran, gran, gran valor. Así que bienvenidos y obviamente bienvenido Richard y Clayton y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus palabras, doctor Fernandez Criado. Quería recalcar lo que dijo el doctor sobre que este tema es un tema médico, no es un tema de informática. Y algo nos dice que este lugar esté medio vacío hoy, porque nuestros colegas piensan erróneamente que este es un problema de los técnicos. Y ese es el grave error. Por eso los sistemas no estaban andando. Porque gente que no tiene ningún derecho de meterse en este tema, lo hacen por default, porque nosotros, los médicos, miramos al otro lado. Y después piensan que leen nuestra mente y que saben lo que necesitamos, y no tienen la más pálida idea de lo que necesitamos. No solamente porque no estudiaron medicina, sino más importante aún porque no la practicaron, que es una gran diferencia. Algunos de ellos sí estudiaron medicina, tienen su doctorado, pero de medicina sobre un pito porque nunca la practicaron, ¿no? Este es un problema médico. Yo soy médico y trabajé de médico en los Estados Unidos por más de, yo diría, 30 años, 20 años. Hace 20 años que estoy en el país, así que tengo algunos años. Pero quisiera empezar con una pregunta que los va a sorprender. ¿Ustedes tienen alguna idea dónde se desarrolló el primer expediente clínico electrónico para la PC en el mundo? ¿En qué país? Uruguay. El doctor profesor Roberto Caldero Barcia, que era un famoso bueno, era fisiólogo en realidad, pero fue el desarrollador del monitoreo fetal. Lo visitó la Organización Panamericana de Salud para crear historias clínicas para los hospitales. Del doctor Ricardo Schwartz, que era también tocoginecólogo, era uno de los postdocs en Montevideo, en el CLAP. Le dijo, mira, la PC se acaba de inventar por IBM en el 84, ¿por qué no hacemos un programita? Y salió el primer programa para la PC del mundo. El segundo del mundo, acá en Argentina, en el Hospital Garrahan. Marcelo San Pedro, el ingeniero Marcelo San Pedro, la hija nació prematura, le salvaron la vida. Muy agradecido, dice, la hija se llamaba Agustina. Muy agradecido, le dice, ¿cómo puedo ayudar? Y bueno, hay un programita uruguayo. Hicieron el segundo programa y lo llamaron Agustina. Después una empresita de Mar del Plata hizo un tercero, y yo lo vi en el primer Congreso Tecnológico Médico Argentino en el Sheraton, ahí por el 89. Y volví a Estados Unidos para ver, me imaginé, con el prejuicio que tenemos todos, que íbamos a encontrar algo mucho mejor, no encontré nada de nada. Muchos años después me di cuenta que no había nada de nada. Cuando estuvimos envueltos en un litigio de patentes, donde descubrimos que la historia previa habían investigado toda Europa y toda Estados Unidos, pero nunca vinieron a nuestras latitudes, así que dimos vuelta a la patente por historia previa. De cualquier forma, acá desarrollamos un sistema que es muy médico, muy distinto, no se comercializa en la Argentina, no estoy tratando de venderlo, no lo pensamos vender por ahora en Latinoamérica, pero usa inteligencia artificial que aprende del médico para ayudarlo a expresarse cada vez más rápido. Y el doctor Reynolds, que es mi mentor,
a quien voy a presentar ahora, yo lo conocí de una forma muy rara. Yo trabajaba como médico suplente en California para poder mantener este hábito, que yo decía que era peor que el hábito de la cocaína, porque mantener un equipo de desarrollo tecnológico, aunque fuese en Argentina, costaba una fortuna. Trabajaba 7 días por semana como médico en California para hacerlo, bueno, 10 años para que dé frutos. Y un día recibo una carta documento del director de calidad médica de uno de los hospitales, el doctor Reynolds, y me explicó que había hecho algo malo en una de las historias clínicas, un experto de eso. Resulta que era el experto de calidad médica en los 3 hospitales donde yo trabajaba en California. Entonces, cuando salió nuestro primer producto, que sabía que iba a ahorrar una cantidad enorme de tiempo al médico, como 25% del tiempo, al primero que se lo presenté fue a Reynolds, porque yo sabía que era un buen producto en términos de rapidez, pero no sabía si iba a mantener la calidad médica. Y si él me decía que sí, ya me podía despreocupar, y le encantó. Fue nuestro primer usuario. Pasar los años y desarrolló una tecnología de calidad que es revolucionaria, no la vamos a hablar hoy, pero luego se mudó a Canadá, y si los que conocen Canadá saben que, de donde él es oriundo, los que conocen Canadá saben que la civilización canadiense radica en el sur, en el borde con Estados Unidos, y el resto es como la Patagonia, ¿no? Vacía. Y él tenía que viajar kilómetros y kilómetros, porque es endocrinólogo además, para conocer ir a los diferentes pueblos. Así que hace unos 7 años él decidió convertir su práctica a una práctica 100% de telemedicina, desde Vancouver, y se convirtió en un experto. Mucho antes de la pandemia, tal es así que Cisco Systems lo invitó al Medio Oriente para entrenar a los médicos en Medio Oriente a lo que es la telemedicina. Entonces, cuando me invitó el doctor, y le agradezco mucho que me haya invitado, yo dije, sí, yo puedo hablar mucho del desarrollo de la telemedicina, pero no es lo que les interesa a ustedes. Lo que les interesa a ustedes es el uso del sistema de telemedicina. Y para eso no puedo pensar, no se me ocurre un experto más grande, probablemente ni en Estados Unidos, que el doctor Reynolds. Además que lo admiro porque es mi mentor y es un experto en calidad médica. Y con eso les dejo a ustedes con el doctor Reynolds. Él va a hablar en inglés. Who translates is Jim. Y el que va a traducir es un estudiante de medicina de la UBA, que lo conocí en un gimnasio a 3 cuadras de mi casa, en Recoleta, hablando inglés. Y le digo, vos hablas muy bien inglés, ¿dónde sos? Soy canadiense. ¿Qué estás haciendo acá? Estoy estudiando medicina. Y bueno, empezó a trabajar con nosotros. Y es nuestro traductor. Y estudió, tiene una licenciatura de Canadá de traducción, así que el castellano lo maneja fabulosamente bien. Si hay algún problema técnico, interferiría yo, pero no creo que va a ser necesario. Así que, Jim, are you there? No. No? Well, I guess we're going to be translating. Parece que voy a ser el traductor yo. Pido perdón entonces. Clay, all yours. Okay, good morning. Is there audio good? Yes, perfect. Okay, Jimmy just notified me that the power is out in his apartment area. No sé si entendieron. Jimmy le acaba de notificar al doctor que se le cayó. Él vive en Recoleta, cerca de mi casa, y se le cayó la electricidad, así que no voy a poder traducir. Voy a traducir yo. I'll be your translator. He is trying to get through on his cell phone because his cell phone still works. Va a tratar de hacerlo a través de su teléfono celular, pero si no puede, voy a traducir yo. If he can't do it, I'll do it. Go ahead, get started. Okay, yeah, thank you very much for the introduction, and thank you to the organizers for the opportunity to be involved with this international. Muchas gracias por la presentación, gracias a los organizadores por haber presentado esto. In Canada, it is now accepted and expected to have a land acknowledgement at the beginning of public meetings. And I acknowledge that I'm on the traditional ancestral unceded and occupied territory of the Sianu and Suk First Nations. Dice que en Canadá es costumbrioso decir si uno está ocupando territorio indígena, y quiero decirles que estoy en el territorio. What are the 2 tribes? First Nations is the usual expression. Las primeras naciones se llama. Okay. What is the name of the 2 tribes? Sianu, it's on the screen there. Can you see my screen?
Sí. Not yet. Oh, can we see the screen? Sí, sí. Sí, sí. Oh, we're seeing your scene. Suoke. And Swoke, great. Yeah. Okay. Also, some other co-workers of mine are working in another part of British Columbia. We're doing a project with First Nations on Estamos haciendo un proyecto diabetes con and obesity. los pueblos originarios de Canadá. They are on the ancestral territory of the Silex Nation. Y ellos están en el territorio ancestral de la nación Sianex. Okay, I won't be describing that anymore this morning, No voy a but describir más ese tema. in Saskatchewan, which is another province of Canada, En I will be Saskatchewan, que es otra discussing provincia de la Canadá, our project using peripheral diagnostic devices estamos usando un proyecto usando los devices, Dispositivos. los dispositivos periféricos para diagnosis. and we've had some preliminary discussions with Dr. Aden in Jujuy and Y of hemos course, tenido in Buenos charlas Aires. iniciales con el doctor Aden, Federico Aden, en Jujuy, que creo que está presente en el Zoom hoy. Es un experto en todos los temas que tienen que ver con epidemiología. Y es más, creo yo que es el verdadero epidemiólogo de Jujuy. Es un genio. We've learned a lot from the already on the First Nations in Saskatchewan project. Hemos And we- aprendido muchísimo sobre los pueblos originarios en Saskatchewan. And we're willing to, and very keen to use that information to help anyone in Jujuy and Buenos Y estoy Aires. muy interesado en usar esa información para apoyar a cualquiera en Jujuy en este tema. A propósito, tenemos mucha gente en Jujuy que nos está escuchando en este momento. And finally, is there a question? Finalmente, ¿alguna pregunta sobre esto? Ok, no, go ahead. Okay. And finally, the medical metaverse will be coming sometime soon. And I have a plan to be involved with its development. Además que está por iniciar todo un tema nuevo en medicina que es el metaverso médico y está involucrado en ese tema. Richard has probably told you that I was born in a very small community in Newfoundland in the eastern part of Canada. Nací en una pequeña comunidad en Newfoundland, de Canadá. I studied medicine at McGill University in Montreal. Estudié medicina en la Universidad de Newfoundland en Montreal. And then postgraduate work in Rochester, Minnesota at the Mayo Clinic. Y trabajé y hice mi residencia en las clínicas Mayo en Rochester, Minnesota. My first employment was with St. Paul's Hospital and University of British Columbia in Vancouver. Mi primer trabajo fue British Columbia, St. Paul's Hospital y la Universidad de British Columbia en Vancouver. I was there for 9 years, from 1974 to 1983, doing endocrinology, clinical practice, teaching, and endocrinología y en práctica clínica y enseñando. there was no telehealth at that Había time. telemedicina en ese momento. From 1983 to 2004, I was in California, which is where I met Richard. Desde 1983 al 2004 estuve en California, donde conocí a Ricardo. And my main focus was clinical practice and physician executive studies. Y mi interés fue la práctica clínica y la calidad médica. I did the full practice of primary, oops. I'm sorry, I've hit my wrong button here. Tocó un botón equivocado. Oh, here it is. Here it is. I did private practice, and I had to do primary care and internal medicine and endocrinology. Hice práctica primaria, medicina interna y endocrinología. Which gave me a very wide experience, of Que me dio course. una experiencia bastante amplia. Looking to the future, I did the physician executive studies with various board certifications in the U.S. Certificado en varios boards de calidad médica y de ejecutivos médicos.
And up until 2004, when I left to come back to Canada, no significant progress had been made in the field of telehealth. Y hasta el 2004, cuando volví a Canadá, ningún progreso significativo se había hecho en el campo de la telemedicina. It was talked about a bit, but the audiovisual technology was not developed enough to support the Se había clinical. hablado, pero la tecnología no existía todavía para apoyar ese tipo de desarrollo. I returned to Canada and found Fui a that Canadá. my plans were to work for 2 or 3 years and then retire. Era mi plan trabajar 2 o 3 años y después jubilarme. I could not get a job at the local hospital, so I Pude. decided to go to smaller rural communities. No pude conseguir un trabajo en el hospital local, entonces decidí ir a trabajar a las pequeñas comunidades rurales. To give you some idea of the distances, my home is down here in Victoria. A Para close darles una idea de la community is distancia, Nanaimo. mi casa estaba en Victoria, donde está el cursor, y son 100 kilómetros, 1.5 horas. The community in Nanaimo is 100 kilometers away, which takes at least 1.5 hours driving. Manejando. And to get to Port Hardy, which is at the northern part of Vancouver Island, it Para takes llegar, 5 hours for para 500 llegar a kilometers. Port Hardy, 5 horas. If I wanted to go up to these communities, Quería esas comunidades que ven ahí en el norte, I would either have to take a ferry, which is 340 kilometers for un barco. 16 hours, 16 horas, or I could go to Victoria Airport, fly to Vancouver, then fly up to Prince Rupert, and then drive to Terrace and drive to Eden. o podía ir a una comunidad cerca mía, tomar un avión, volar al norte y después tomar un auto. So that gives you some idea of the Eso les da distance. una idea de las distancias. A full distance of almost 2,000 kilometers La from distancia here total de 2.000 to kilómetros. here. So I was going to only small communities. I didn't have any central office. I didn't No have tenía any- una oficina central, iba a las comunidades, visitaba las comunidades locales I rented staff and space from the local family y doctors. alquilaba oficinitas y espacio en los diferentes pueblos donde visitaba. There were considerable problems in getting access to the patient's chart, Era muy access difícil to encontrar, laboratory reports, acceder a los expedientes clínicos locales, a los laboratorios, a las imágenes, imaging reports, and pharmacy records. los récords farmacéuticos para poder crear la lista de medicinas del paciente. And back in 2004, internet access was sometimes not available at all A or veces no very había ni siquiera internet. if we didn't have the reports available, we would have to phone local departments. Y si no and get teníamos the el report. expediente, teníamos que llamar por teléfono a los departamentos locales. So I depended very much on the medical office assistant. Entonces empecé a apoyarme muchísimo en la asistente médica. And that person had to be dedicated to managing my visits, all the surrounding activities, booking the exam room and that Quien se community. ocupaba de todo, de organizar toda mi visita, todas las actividades secundantes en mi visita, buscar la habitación para hacer el examen médico, las cartas de derivación, la agenda de los pacientes, etc. From 2004 to 2010, the demand for my in-person services became relentless. Y del 2004 al 2010, la demanda por mis servicios se convirtió en una locura. But at that time, by coincidence, the telehealth technology was improving considerably. En ese momento, la tecnología de telemedicina estaba mejorando considerablemente. I practiced with telehealth from Nanaimo, one end, to Port Hardy. Trabajaba con telemedicina desde Nanaimo hasta Port Hardy. So I would have to go from my home to Nanaimo first
and then use the equipment in the hospital because the equipment was $10,000 to purchase. Pero tenía que viajar desde mi casa hasta Nanaimo, de Nanaimo hasta la oficina, porque el equipo valía más de $10,000 para usar la telemedicina desde allí. I could use it for free at the hospital, Podía and usarlo gratuitamente en el hospital. but still it was a complex process Era to do. un proceso muy complejo para hacerlo. So I decided to try go to a hospital in my own community in Victoria. Entonces decidí ir a un hospital de mi comunidad en Victoria. It looks like it only took 22 kilometers and 2 30 to kilómetros, 60 30, minutes, 60 minutos. but it was during a rush hour to Pero go. era de momento de alto tráfico. So I lost a lot of time, and Perdí at mucho the other tiempo. end, I still didn't have anybody to help me with the charts and the connections Y of the machine. ahí tenía también el problema de que no tenía nadie que me ayude con las conexiones y con los expedientes en el lugar de recepción. So I decided I had to simplify the structural aspects. Entonces decidí que tenía que simplificar los aspectos estructurales. Before I mentioned the Cisco, though, let me mention that when we were doing those telehealth sessions, we often lost the video contact. Estuve hablando de Cisco, pero me olvidé de decir. We had to cancel the session or Muchas veces teníamos que cancelar las visitas porque perdíamos conexión visual. if we lost the audio connection, I usually use the cell phone to talk to the medical office assistant, who would take a phone into the room and I would talk to the patient on the phone. Luego tenía que llamar por teléfono celular a la asistente médica, que tenía que reorganizarlo, resetear los sistemas, etc. And I also, as a lesson learned, that the MOA, the medical office system, had to be dedicated to my project, to my Y una de las primeras lecciones que aprendí es que es imprescindible tener una asistente médica del otro lado si uno va a usar telemedicina en ese caso. The skills of the medical office assistant were more important than the education on paper, than the formal Sí, education. la experiencia de la asistente médica es mucho más importante que su título, ¿no? su capacidad educativa, digamos. Tiene que ser alguien que sepa hacer las cosas. So I came to see the medical office assistant as a role as well as a person. Entonces empecé a ver al asistente médica como un rol, un rol, tanto como una persona. So the role was to understand the telecommunications technology, the hardware and the software, how to run a clinical program efficiently, how to know that the provider schedules in their own community, to be familiar with the patient population. All of these things are a role which many people can follow. El rol de la asistente médica incluye comprender los elementos de telecomunicación, tanto de hardware y de software, poder manejar el programa de una forma efectiva, conocer cuál es la agenda de los médicos en las comunidades distantes, conocer a su comunidad distante, idealmente que viva en esa comunidad, y conocer a la población clínica que se va a atender. So Y el asistente médica puede ser otro médico, puede ser una recepcionista, puede ser una enfermera, o puede ser el paciente o el familiar de un paciente. No necesita tener una educación especial, es un entrenamiento y una capacidad intelectual que tiene que tener para poder manejar todo esto. And that view of the medical office assistant and the role helped me when telehealth came along. Y eso me ayudó muchísimo cuando empezó Repeat the lessons. Okay. Some of the things you need to do to set up telehealth, and I'll just do it very briefly, relationships from the specialist to the distant community or the rural community. You have to decide on 1 or 2 or 3 communities, get to know the people in that community. And for indigenous people in particular, there's cultural humility, safety, competence, and sensitivity.
Lo primero que hay que hacer es enfocarse en las relaciones, seleccionar la comunidad que uno va a servir, conocer a las personas, tanto rural y remoto de la comunidad, seguir los principios de humildad cultural, de seguridad y de competencia y de sensitividad, aprender la historia de los pueblos originarios que uno va a ayudar. Meet the medical office assistant. I'm speaking from the point of view of the specialist. Conocer a este asistente médico, hablo del punto del especialista. And have a backup plan if that medical office assistant cannot attend on a particular day, someone else should know the major things to do. Y tener un backup en caso de que la asistente no pueda estar en ese momento. And where possible, have the MOA come into the specialist office for a day just to see what the world is like on that end. Y si es posible, traer a esa asistente a la oficina del especialista para que vea lo que es nuestra vida de este lado. And then a personal introduction, go to the community, have a luncheon with the patients or the staff, go hunting or fishing, give a talk. Ir a la comunidad, conocer a los pacientes, ir a pescar o a cazar con ellos, ser parte de la comunidad. Or give us a presentation at the school or a trade college. Or a dar presentación en la escuela local. And technology in your home office have several ways to conduct the telehealth. You may y en la oficina, aclaro que la oficina del doctor está en su casa y el home office, ¿no? Go ahead. And then, of course, make arrangements to have the medical records available in your home office when you're dealing with a patient in a rural. Y por supuesto tener el expediente del paciente en su casa si va a manejar el paciente. Richard, Una pregunta. There is a question. Si el doctor, would you translate it? Yes, I will. ¿Qué valor le daría el doctor a que lo expresó, pero remarcarlo, a la tecnología y a conocer a la población e involucrarse para el éxito de un programa como estos? How would you wage the importance of technology versus understanding the population you're going to serve? Because you mentioned both are important. What's the role of technology and knowing one versus the other? Yeah. The role of technology now is just like a phone was 10 years ago or 20 years ago or 30 years ago. The technology really doesn't matter to me. And the strange thing is I'm not a technical person. I sometimes can't find my PowerPoint presentation on my computer, but I will do Skype. I will do WhatsApp, anything. At one point, I had about 8 or 10 different platforms. An individual patient would call in on the platform of their choice. So the technology is so flexible now. They're so competitive. They have so many features that you can make phone calls, etc. To me, it is the relationship and understanding the community that you're dealing with. Yes. El doctor dice que la tecnología para él es muy secundaria. Él no es técnico, muchas veces no puede usar su PowerPoint. Que la parte importante de la telemedicina es conocer a la población que uno va a servir. La telemedicina hoy es como era el teléfono hace 30, 40 o 50 años atrás. Es importante, pero nadie piensa de cómo funciona el teléfono. Go ahead, please. I'm sorry. Okay. A little anecdote here. In one of the communities, the road got washed out. Una anécdota en una comunidad, esto ocurrió después de the night before one of my clinics. Una de mis clínicas la noche anterior. I phoned the medical office assistant. I thought we would have to cancel the telehealth session. Pensé que íbamos a tener que cancelar la sesión de telemedicina. And rebook all 20 or 25 patients. Y reagendar a los 20 o 30 pacientes.
hablando But con mi the asistente. medical office assistant knew the community so well that she said Beaver Creek, which is where the bridge was washed out, is at the west of our community. The bridge has been flooded out, but there's only a few patients that are on the other side of the bridge. Most of them are on the east side of the bridge. I've called them. I've arranged for them to come again. And we had a full clinic with no interruption. Pero mi asistente, que conocía muy bien a su comunidad, dijo, mire, el puente que se cayó afecta a muy pocos pacientes del lado oeste no hay problemas, así que llamé a todos los pacientes y se van a presentar. So the medical office system was performing a role, Entonces el even asistente though me it wasn't, it was es un innovative. rol muy, muy involucrado en este tema de la salud. She solved the problem even before I knew it was a problem. Ella resolvió el problema antes de que yo supiese que había un problema. Some variations that happened, it wasn't always a single phone, me sitting at home doing a telehealth to a single No community. siempre soy yo el único que está dando telemedicina, hay variaciones en este tema de videotelemedicina. Sometimes we had a three-way A video veces call. había una conexión de 3 puntos, o sea, con The referring doctor, el médico especialista, el médico primario y el paciente. me as the specialist, and the patient. Y el paciente. And sometimes even the patient was not even present. Y a veces ni el paciente estaba presente. The referring physician knew me quite well because of my visits. Pero I knew el médico referente me conocía muy bien por mis visitas a la comunidad. So they would call me without notice. Me llamaban sin preámbulo. With a very specific problem, such Con as un a very problema muy high blood específico. sugar. Por ejemplo, And we could deal with azúcares it. muy altas, etc. We could deal with it in 5 minutes, Y lo and then podemos resolver en 5 minutos. and we could do the paperwork after. Después podemos hacer el papeleo. And I started to do a lot of two-way calls with the patients themselves, with the doctor not being present, and without the medical office assistant being present, they would call from another location. Y a veces ellos llamaban al paciente en forma directa sin que estuviera otro médico presente, ni siquiera la office assistant. And strangely enough, transgender patients were very frequent ones who adopted the technology and were more comfortable talking with me on the phone, on the video, than going to an office. Sí, interesantemente, ¿cómo se pronuncia? Transgénero. Pacientes con transgénero. Perdón, yo no he practicado nunca la medicina en la Argentina, así que por eso a veces las palabras que conozco bien en inglés no las puedo traducir. Los pacientes de transgénero son los que menos problemas tienen para este tipo de comunicación. So the patient then had to remember the next visit and go and get the laboratory tests done, go get their medications. So the patient became their own medical office assistant. Y muchas veces los pacientes tenían que organizarse a sí mismos, así que en muchos casos los pacientes se convirtieron en su propio asistente médico. And that's why I keep coming back to the MOA as a role. Por eso vuelvo a recurrentemente hablar del asistente médico. I've already mentioned transgender care. They're a young population. También hablé On the cutting edge of los pacientes technology. transgéneros son una población más joven. They know all the different platforms for video conferencing. They can Conocen todas las troubleshoot. plataformas para videoconferencias. And the physical examination, which I'll mention in a minute, is usually not mandatory if a patient is coming for gender-affirming hormones. Y el examen clínico normalmente no es mandatorio, el paciente viene para cambios hormonales, para tratamiento hormonal. Yeah, the referring physician can be requested to do a baseline physical exam or Y an el annual médico referente puede hacer el examen clínico. The requirement for a physical exam should not prevent
consultation with an endocrinologist. Y el requisito del examen clínico no debería ser factor para prevenir la consulta con el especialista endocrinólogo. So let's go back to the chronology, the story. In Entonces, 2012, volvamos a la cronología de la historia. I had been trying telehealth, as I mentioned, at these different communities. Probé, como les mencioné, la telemedicina en estas diferentes comunidades. And it was very time consuming to drive somewhere else. So I had to have it in my own home. Ya empecé a trabajar, y era muy costoso ir a otros lados, así que empecé a trabajar desde mi casa. I invited myself to the Cisco head office in Vancouver. Me invité a la oficina de Cisco en Vancouver. They gave me a 2-hour seminar on video conferencing with their Un seminario de machine. 2 horas de cómo usar las maquinarias. And then they actually gave me the $10,000 machine. Y me donaron la máquina de $10,000. On what they call free permanent loan. I didn't have to pay anything. Lo que ellos consideran un préstamo gratuito y permanente. No tuve que I could keep it forever as long as I was in practice. Pude mantenerlo para siempre mientras estaba en práctica. This is not exactly the screen of the machine, but this is how big the screen was on that $10,000 machine. Y ese es el tamaño del monitor en esa máquina de $10,000. And strangely enough, the machine lasted me a couple of years. It finally broke. Me duró 2 años, finalmente. And could not be replaced. Pudo ser reemplazado. But by that time, the other software had been improved, the other hardware. En ese momento el otro software apareció y ya empecé a trabajar de otra manera. And then eventually Cisco itself became available for teleconferencing on the laptop, iPad. Hasta Cisco me permitió teleconferencias por notebook, por laptop. So the technology came in to replace that more expensive, cumbersome technology. Entonces la nueva tecnología reemplazó a esa vieja, más complicada y pesada tecnología que habíamos adquirido. Just in time when I Justo needed a it. tiempo. Okay, so with the new equipment in my office, everything changed. I had Con el access. equipo en mi casa cambió todo radicalmente. I was in my home office. I didn't have to leave home. No tenía que irme de mi casa, estaba en mi oficina de mi casa. I was limited to the communities that had Cisco equipment. Estaba limitado inicialmente a las comunidades que usaban el sistema de Cisco. But as I mentioned, very soon we saw smartphones, iPad, WebEx, WhatsApp, Skype, the whole thing flooded onto the market. Se llenó el mercado. My attitude. One question for you, okay? Yes. Clayton, you mentioned you use WhatsApp and a lot of new devices. How do you manage your personal life with your medical business? Le pregunto cómo maneja su vida personal con su actividad médica utilizando tecnología que a veces la usamos para las dos cosas. Would you, Richard, just say the essence? I heard it was in the background. Oh, let me repeat. Dr. Fernandez Criado asks, how do you compatibilize your personal life with your professional life when you have everything at home in the office? How do you split your work? I made no distinction. No hago ninguna distinción. It didn't bother me that I didn't have a life. No me molestaba que no tenía vida, no vida privada. But in fact, patients were very respectful of my time. Tienen mucho respeto. And the people in the distant communities, when their doctor could call me on a Saturday. Y los pacientes en las comunidades distantes, cuando un médico me llamaba un sábado. I could still, it was not a great inconvenience or imposition on me. I was so grateful we had the technology that I could agradecido que teníamos la tecnología.
And now, of course, I've been retired for 2 Ahora years, estoy jubilado por 2 años. and I've got now I've got time to use my background as I'm doing right this moment Y ahora puedo usar mi conocimiento como estoy haciendo en este momento and be involved with different projects. y estar involucrado en diferentes proyectos. So and my wife understood. We've been Mi esposa together 54 comprendió. years. So we've been together 54 years, Estamos and casados 54 años. when I was in California, I was on call 24 hours a day. Cuando estaba en 7 California estaba de guardia 24 horas. We still had time for vacation. We still Tenemos tiempo attended, para ir a vacaciones. went to the concerts that the children had. They're dancing and they're acting. So Podíamos trabajar, I did not take it conciertos de as mis hijos, asociaciones, lo que sea. it was not an imposition for me. I No could fue una easily, imposición. and just to get to mention, if a patient initiated a call, if it was Si el paciente one, iniciaba la llamada, then I took it as consent that we would do the telehealth lo on tomaba that. yo como consentimiento que podemos usar la telemedicina. Yeah, I didn't insist, say, call me tomorrow morning at 9 o'clock and we will do it on the $10,000 machine. Nope, we did it right there on No, whatever. no le decía, llámeme mañana, lo vamos a usar en la máquina de $10,000. No, lo hacíamos en ese momento. Okay, so with this new world of telehealth in 2012, I could then, from home here, I could go 1,300 kilometers by instant communication Con up este to sistema NASA. podía viajar instantáneamente 1.300 kilómetros gracias a este nuevo mundo de telemedicina. Which, as you remember from an earlier slide, was 13 hours. Eran 13 horas antiguamente. Okay, so we had a whole new paradigm Era to un work. nuevo paradigma para poder trabajar. One of the three-way calls, my friend Dr. Polovich, was actually ahead of me on some of the technology of telehealth. En una de mis conferencias de telemedicina, el doctor Palovich, mi amigo, estaba más adelantado que yo en algunas de estas cosas de telemedicina. And one time I was actually up in this community in Masset in Haida Gwaii, Y una vez, and he was in his home in Abbotsford, down here. y una vez yo estaba en una de las comunidades en Haida-Gwaii, estaba en Abbotsford, en el sur, The patient was 1,000 miles away in Takla Landing. y el paciente estaba 1.000 kilómetros, 1.700 kilómetros más allá, en Takla Landing. 6 o'clock in the evening, we did an internet call. Y a las 6 de la tarde hicimos una llamada en internet. I was here in this small hotel. Yo estaba en ese pequeño hotel. He was down in his home in Abbotsford. The patient was El médico estaba en Abbotsford. She was hyperthyroid. This is a textbook patient. It was not the exact patient. Este era un caso textual, no era exactamente el mismo paciente. She had hyperthyroidism. Tenía hipertiroidismo. The doctor had all the lab tests available, the history of Tenía todos los the estudios physical exam, para presentarme. and did the whole consultation in 10 minutes and Hice toda la finished. consulta en 10 minutos. I did mention about technology not being able to do a physical exam. Ya mencioné que la tecnología no permite hacer un examen físico. And just very briefly, endocrinology, many of the things that the signs that we see are visual. En And you don't endocrinología muchos de los signos que vemos son visuales. We may have to touch the patient to check the thyroid, Tenemos que tocar al paciente para sentir la tiroide. but most patients now with significant thyroid disease have an ultrasound, which gives a lot Pero la gran more. mayoría con problemas significativos ya tienen su ultrasonido. Dermatology is very fitting for telemedicine. En dermatología es sumamente útil para la All visual. telemedicina, sumamente útil para todo visual. And the new dermoscope, it gives El an nuevo dermoscopio yeah.
dermoscope gives an enlarged view of the skin lesions. El And nuevo dermoscopio daba una visión muy it has its de la patología. it has its own lighting, so Tiene su propia luz. the specialist can often see more by the El tele especialista muchas veces puede ver mejor a través del dermoscopio que personalmente. than in person, yeah. And for all specialties, the Para todas las referring care especialidades. provider can be in the room to perform El médico direct derivante puede estar en la habitación, así que resuelve el problema para hacer el examen físico si es necesario. We are planning in our one of our projects, we're planning to add the wireless portable ultrasound. En nuestros proyectos estamos incluyendo ahora el ultrasonido portátil. And the two parts of the body, the thyroid and the gallbladder, are very easily imaged. Y tanto la vesícula biliar como la tiroide es muy fácilmente accesible con esta nueva tecnología. And in rural communities, En comunidades the rurales portable ultrasound is great for pregnancy monitoring. y en las comunidades rurales es excelente para monitorear el embarazo. Otherwise, the patient may have to go every month. If there's a complicated pregnancy, they may have to drive 200 kilometers, Sí, 300 de otra kilometers. manera, el pobre paciente tiene que viajar 200 kilómetros para ver a los especialistas. Now, a couple of minutes on the project with the First Nations in Saskatchewan. Ahora un par de minutos sobre el proyecto que estamos haciendo con los pueblos originarios de Canadá. Telehealth will be a central result. Telemedicina va a ser una parte central del proyecto. And I should mention that the whole project with the First Nations was started by the First Nations. It was Y started. tengo que agregar que todo el proyecto con los pueblos originarios fueron iniciados por los pueblos originarios mismos. It was not me that No fui came yo up with the idea. que trajo la idea. They came to me. Ellos me vinieron a ver. Okay. And not only that, but one of the patients in the community said, I want my lab reports to go from my own finger test straight up to the internet. I don't want anybody in the community seeing the results. Y uno de los miembros de los pueblos originarios dijo, yo quiero que mis estudios de laboratorio vayan directamente a internet, no quiero que mi comunidad se entere. So patient confidentiality is La confidencialidad de los pacientes es muy importante. And of course, and now they want, another one wants to get their own report themselves by computer. Y hay otro paciente que quiere recibir el reporte directamente por la computadora, no quiere que se la mandemos físicamente. So this is a really new, to me, a new way to approach a project. Is to have the patients and the communities tell us what they need. Es una nueva forma de enfocar la medicina, que creo que lo había dicho el doctor Fernandez Criado más temprano, dejar que el paciente nos indique cómo quiere ser tratado, involucrar más al paciente en su tratamiento. Okay, First Nations conceived, First Nations led, and First Nations funded. So está concebido por los pueblos originarios, está liderado por los pueblos originarios, está manejado económicamente por los pueblos originarios. So estamos buscando fondos ahora de organizaciones para apoyar a los pueblos originarios de Jujuy. Vamos a hacer vamos a usar un mentoreo, digamos, de los pueblos originarios de Canadá con los pueblos argentinos. Sería un golazo. So now we are working from me here in the Victoria area, 2,200 kilometers to Kiskus. Estoy trabajando ahora desde mi casa, 2,000 kilómetros a Kiskus. Did you say miles, right? 3,000 kilómetros a Kiskus. No, that is kilometers there. Oh, 2,000 kilómetros, perdón. Yeah. I'm bilingual. Soy bilingüe. Yes, sí, señor. And I was asked to join in January, and we have now just yesterday
we have connected the software for, I don't know if you can see this little machine. No sé si pueden ver esta pequeña máquina que estoy mostrando. See if I can, I think I may be able to In any case, continue. we can put the information now directly from these machines up to the server on the cloud. Esta máquina se puede poner directamente en el servidor de la nube. Okay, and in June, you following my own advice. There is a question from the audience. Okay, What kind of machine is it? Could you describe it a little bit more? Is it a cellular phone? oh, this is a handheld thing like the glucose monitor in the Es un hospital. monitoreo de glucosa que se maneja en la mano. Yes, it's called a stat strip. Static script. STAT STAT STRIP. STRIP. Start strip, o sea, stop it. This one measures glucose, just like the glucose monitor at the Mide patient's la lab. glucosa como el monitor de glucosa. It also can measure the ketones in the Y puede blood. medir las ketones, las cetonas. Is there another question? ¿Alguna otra pregunta? And anyway, in June, En following my junio, own advice, I visited for 4 days. I went to that area and met many, many people, had lots of meetings, and I understand a lot of their thinking now. I know their geography, so I can help much more after that visit. ahora he than- visitado esa región, conozco la geografía, conozco a la gente, puedo ayudar mucho mejor. So soon we will hire a medical office assistant or equivalent, Vamos a contratar a un asistente médica en esa zona. and they will go to the patient's homes. Y ellos van a ir a la casa de los And do- pacientes y hacer todos estos estudios. Comunicar. Just again, very briefly, we're going to measure hemoglobin A1C, lipids, glucose and ketones, creatinine, and the EGFR. Vamos a medir, would you repeat the studies you can? They're on the screen. Oh, sorry about that. Vamos a poder medir hemoglobina A1C, lípidos, glucosa, cetonas, creatinina y el GFR, filtrado glomerular. Now, urine albumin creatinine, which you get Albumina y EGFR, albumina urinaria, que se puede calcular. yeah, it can be measured by this machine. Our No se machine. puede medir con esta máquina porque la tecnología todavía no ha sido aprobada por su uso. In other words, it could measure it, but it's not been approved, right? Not approved in Canada yet. Se puede usar, pero no está aprobada todavía. Okay, and here's the machine Acá for está la máquina A1C and lipids. para A1C y lípidos. The test time is now down to 3 minutes. You get the El A1C tiempo de report. testeo ha bajado a 3 minutos. And 6 seconds for the glucose and 6 ketones. segundos para las cetonas y la glucosa. And this is the creatinine machine. Esta es la máquina de creatinina. Okay, so we're coming to the end of my formal presentation. Estamos I'm llegando al final de mi picking up most of the time. But now, for several months, well, for years, for 30 years, I've known Richard Lowe. Por 30 años he conocido a Ricardo. And for about a year or so, we've been having some correspondence with Jujuy, Y por un año hemos tenido Dr. Aden. correspondencia con Jujuy. We lost some connections during the summer. I had COVID twice. Perdimos una conexión durante el verano, he sufrido de COVID 2 veces. And because of the time requirement for this project, Por el Which I tiempo que me haven't ocupa done. este proyecto. we lost some momentum with Perdemos un Jujuy, poco de momento. but we will recoup in the next month or two. But Vamos a recuperar en el próximo mes. I have to have this section working so that it'll be a model for what we can do in Jujuy. Perdón, I'd like to add the fact that I will be in Jujuy next
Quería agregar que yo voy a estar en Jujuy la semana que viene para todos los colegas jujeños que están escuchando. Okay, and my co-workers in Kisicus, in Saskatchewan, Mis colegas en Kisicus y en Saskatchewan yeah, they heard of my connection with Buenos Aires que han and escuchado mi Jujuy, conexión con Buenos Aires y con Jujuy, and they are very willing to set up an international connection y están muy interesados en organizar una conexión internacional. and work with both indigenous peoples in Argentina, as well as any non-indigenous Y people. trabajar tanto con los pueblos originarios de Argentina y con los otros ciudadanos. And telehealth, as I mentioned, will be a major part of this Y la because telemedicina va a ser una parte since we're importantísima. doing all of these testing in the smaller communities, Estamos haciendo todo este testeo en las pequeñas comunidades. it makes sense that we not have to bring the patients into the larger centers for a consultation. Muy We should racional que do no it like se pueden telehealth, traer pacientes a los grandes centros para consulta. so they can stay in their own communities Se and pueden quedar get en sus propias the comunidades. same service. Okay, this is, I don't know how well it's projecting, but this is the Starlink, which is Este es el the Starlink satellite satelital by Elon Musk. de Elon Musk. And I understand, oh, yes, I do. I have it right here. Starlink is coming to Argentina. When will it Va a llegar a la Argentina. be launched and when will it be available? That was recently, I think that they've set up an office in Buenos Aires, but I don't have any further information. I Creo just que han know abierto una oficina en Buenos Aires. No sabemos, no. No sé. We don't have any knowledge either. Yeah. Again, that will follow after our renewal with Dr. Aden and the finishing up of our pilot project in Esto vamos a continuar después de nuestra conversación. in con Saskatchewan. y continuar este proyecto. Okay, final section. Yeah. Sometime next year. I would this should, I left out the word medical here. Tell them, Richard. Sí, ha dejado la palabra médica ahí, pero no va a ser simplemente metaverso, sino metaverso médico. Yeah, Let Matthew, me explain metaverse a little bit, just so they know what the word. Yo creo que todos estamos con el conocimiento de lo que es el metaverso. Es una nueva tecnología que está impulsando el viejo Facebook. Zuckerberg, que cree que va a ser el futuro, lo están usando mucho en videojuegos. Dicho sea de paso, Jujuy tiene un centro importantísimo en desarrollo de videojuegos. Jujuy es un lugar muy especial. Que no, ¿alguno de ustedes ha estado en Jujuy? Bueno, es un lugar muy distinto, es impresionante. Pero tiene un grupo de desarrollo, jóvenes, cientos de jóvenes están estudiando videojuegos. Porque el videojuego es mucho más que el videojuego. Está entrando en una virtualización de la vida, y se llama metaverso, y Doctor Clay está muy interesado en la parte médica de eso. Go ahead, I gave you a brief introduction. Keep going. That's okay. Yeah. So anyway, Matthew Ball, who happens to be a Canadian, but working in Matthew the Ball, que es un canadiense. He just published a book in July called The Metaverse and how it will revolutionize everything. Y cómo va a revolucionar todo. And I see the possibility of the medical metaverse and how it will revolutionize health and Yo healthcare. veo la posibilidad del metaverso médico y cómo va a revolucionar la salud. So telehealth combined with Telehealth the combinada con los equipos de diagnóstico periférico will be the starting point of That's the it. medical metaverse. que va a ser el principio, la punta inicial, la semilla del metaverso. And we need to have, well, telehealth will be, I'm building up a little platform here as we go. Va a ser los elementos de una plataforma virtual This will be a virtual platform up on the cloud. en la nube, Beneath it, where as an ecosystem of developers and content donde hay un creators, ecosistema de desarrolladores y de gente involucrada en
desarrollo de contenido. So I plan to layer on top of that Yo these pienso different poner mis elements. conocimientos arriba de eso. Then the patient's chart, Después el patient expediente clínico, EMR, peripheral diagnostics, therapeutics, and monitoring program, los sistemas periféricos de diagnóstico, massive database access and incorporation of a un masivo specific estudio de la material. base de datos de los pueblos originarios. Richard, this is the OMMBID thing that I want, and you've had the same idea. Sí, tuvimos una idea muy conjunta hace muchos años. And we want to be able to take specific text from the internet and put it into that patient's report. Sacar información específica de Internet y ponerlo en el expediente del paciente. The other thing I haven't mentioned, but I'm thinking of writing a textbook of indigenous healthcare. Estoy pensando en escribir un libro sobre cuidado de salud de pueblos originarios. I've got the outline done, and it will probably be multi-authors, Van a haber multiautores. and I will serve as the editor. Yo sería el editor. And now this is something that I thought of, but it's already been accepted. The idea has been accepted by my colleagues in Saskatchewan. Una idea mía, pero mi idea ya ha sido aceptada por mis colegas en Saskatchewan. Smart intake forms, you would talk to that more than me, but Los intake forms es un tema que me fascina, podemos hablarlo. Va a cambiar toda la... how do we call this? The social determinants of health, right? yes, social determinants of health. Va a revolucionar la métrica del análisis de la historia clínica subjetiva del paciente, permitiéndole al paciente trabajar remotamente contestando preguntas que son métricamente analizadas en forma científica. Estadística es revolucionario. Keep going, I'm sorry. Okay, in fact, I should have left this on here. Yeah, social determinants of health will be converted to health-related social needs by the SMART intake form and then expressed as your practice advisories. Sí, va a ser convertida. Say it very slowly so I can translate properly. Oh, the social determinants of health Los determinantes sociales de la salud will be converted to van a ser convertidas a health-related social needs. Necesidades relacionadas, health-related social needs, necesidades Relacionada a las necesidades sociales. medicina relacionada a las necesidades sociales. Okay, Sorry. and the SMART intake form then will create a practice advisory. Y el intake form inteligente va a crear guías de práctica automáticas. If you allow me to, I can describe this. Voy a describirlo brevemente. A través de los portales de los pacientes, el paciente recibe una pregunta que dice, ¿usted se siente deprimido? El paciente dice, sí. Automáticamente eso salta a otra pregunta. ¿Se ha pensado quitar la vida? El paciente dice, sí. ¿Cuántas veces por semana, por mes? Bueno, todo eso vuelve al expediente clínico, pero alerta a la guía de práctica. El paciente está deprimido, suicida, lo he derivado a un psiquiatra. El médico le ve eso, que ahí, lo escribe y lo deriva. O sea, la idea de las 3 R's, ese es un tema que inventó Clayton Reynolds y que usamos nosotros, es revolucionaria. Podemos hablar de eso en otro momento. Go ahead, sorry about that. Okay. Pharmacogenomics, we want to... Farmacogenómica. Farmacogenómica. Gracias a mis colegas. And Richard, we have a new expression now, genetic determinants of health. Y las determinantes sociales genéticos de la salud. And it will allow, hang on. Okay, the pharmacogenomics, we will leave that for the moment. Special programs, cloud virtual server with the VPN, which you know about. Sí, el VPN
relacionados al proceso. Sobre el pene es una forma de conexión donde uno tiene total protección porque entra directamente en el servidor del otro sin interferencia de nadie. So this is just a first quick version that came out of my head. Esta es la primera versión que está en mi cerebro en este momento. But if we tie them all together and we Si make them juntamos todas las ideas, then it will be the medical metaverse. va a ser todo esto en el metaverso. Telehealth at a distance, maybe. Este es el haptic, es el guante háptico que permite a un médico, usando eso, tocar al paciente sin toda distancia. Oh, sorry, I hit the wrong one. Oh. I must have cut off a couple of my own slides when I was sending it this morning, but basically that's the presentation. Thank you so very much, Clay. We really, really appreciate it. Let's see if there are any questions. ¿Alguna pregunta para el Dr. Reynolds? I've taken up most of the time. No, that's fine. It would have been impossible for me to do justice to you. Yo lamentablemente entiendo mucho de expediente clínico electrónico y informática, pero no he practicado con esto. Mi amigo, Doctor Reynolds, sí ha usado otra tecnología todos los días y es lo que les interesa a ustedes. Any questions? Yes, Doctor, please. Just for the record, and I would like to hear it from you, solo para que nos lo cuente, escucharlo de sus palabras. Do you think telehealth, virtual platforms, metaverse will dehumanize medicine? Si todo esto creo que va a deshumanizar la medicina. Okay, there was a little bit of an echo. Can you repeat? Oh, doctor asked whether this new technology, this new metaverse technology, this new telehealth technology will dehumanize medicine. Oh, no. Did No. the telephone dehumanize contact? ¿El teléfono deshumanizó el contacto? No. One of the audience said a little bit, yes. No, I think that if we put it in the human context, as I wish to add something to that. No, si lo ponemos en el contexto humano no va a ocurrir, pero lo que dijo la doctora, Sofía, la doctora, tiene algo de validez, pero no todo. Hemos descubierto en nuestra empresa que la diferencia entre un teléfono y un Zoom es dramática. Nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, virtualizarnos. Ya no vamos más a la oficina. Y la eficiencia mejoró y la relación entre los seres humanos mejoró. Si bien es cierto que estar físicamente acá con nosotros es mucho mejor que vernos por Zoom, hay mucha gente en este momento que nos está viendo por Zoom, en realidad yo diría que es un 80% de la relación y es muchísimo mejor que el teléfono. O sea, es más, yo insisto en nuestra empresa cuando alguien me llama que se ponga en Zoom, yo quiero verle la cara y quiero que me vea la cara. Es muy importante eso. Y eso se ha descubierto que cambia las cosas. Sin eso sí, hay una deshumanización. Con eso es bastante más humano de lo que parece. Sorry, Clay, I interjected here, but I backed your words, basically. Yeah. No, if you go all the way from telephone, wireless, radio, television, internet, it depends on what we make of it. Sí, si uno va de teléfono, internet, teléfono, radio, televisión, películas e internet, es esencialmente lo que hacemos con la tecnología y no la tecnología en sí. The telehealth technology allowed me to work from 2017 for 3 years after I didn't have the energy to do all the other Gracias work. a la telemedicina pude trabajar 3 años más, ya no tenía la energía que tenía más joven. Me extendió mi capacidad médica, mi edad. No, I'm optimistic about the future. Soy muy optimista sobre esta tecnología. ¿Otra pregunta? Sí. Más que nada a nivel local, sabemos que Canadá tiene un sistema único. Gracias. ¿Cómo ve el marco regulatorio para la Argentina para la utilización de la telemedicina? Porque
acá a veces lo que se ve, por ejemplo, es, por ejemplo, el Hospital Garrahan, que lo tienen muy bien instrumentado, pero siempre con otros hospitales públicos, contando con aparatología y demás. Pero para la Argentina no tiene, Let me todavía translate. no tiene un marco regulatorio claro para el uso de la telemedicina. Yeah, the doctor wants to know what are the regulations in Argentina, so we're going to let one of our colleagues answer. Sí. A ver, sí y no a esa afirmación. Argentina tiene un marco regulatorio en desarrollo y tiene algo interesante, que es un Plan Nacional de Salud Digital, aprobado y en funcionamiento con las dificultades y los retrasos que tienen otras áreas del desarrollo gubernamental. Cierto es que Argentina tiene una realidad de sistema de salud fragmentado, porque primero es un sistema de salud federal, en el que conviven las diferentes formas de la práctica de la salud, casi que existen en todas partes. Eso es un problema. Sin embargo, la telemedicina podría ayudar precisamente a minimizar y borrar esas diferencias. El Garrahan fue el pionero, pero sobre la plataforma de atención del Garrahan se apoyó y se realizó el plan de telesalud, que es un plan nacional en el que hoy hay conectados más de 600 prestadores de salud del ámbito público. Pero el plan de salud digital, a través del desarrollo del bus de interoperabilidad, permitiría anexar a prestadores privados, con lo cual, digamos, es interesante su inquietud, pero se está trabajando en ello. Yes. Very short. Yes, in Argentina, we are pretty much advanced in terms of the regulations. We're pretty much ahead of the curve in this sense. Perdón, y respecto al marco regulatorio, sí, es cierto que hay leyes, pero aún lo que resta es la reglamentación de esas leyes y los organismos que van a establecer o que van a hacer efectiva esa regulación, eso no está determinado en Argentina. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias. Sí. En realidad, creo que un poco lo manifestó el doctor cuando le transmitió la pregunta, el tema de, más allá de la telemedicina, el tema de la comunicación, el uso del WhatsApp, la consulta a través de estos medios, las cuales ya no nos podemos resistir prácticamente los médicos, y donde muchas veces estamos limitados porque no tenemos un operador del otro lado y también estamos inhabilitados inclusive hasta para facturar, si se quiere, esa consulta. Ha pasado muchísimo en época de pandemia y sigue siendo extensivo y no hay ningún médico que esté exento de esto en este momento. Entonces, ¿cómo lo ven? Sí. Entonces yo creo que es necesario que nosotros empecemos a utilizar esas herramientas y nos familiaricemos, sepamos hasta dónde, si es necesario crearnos un espacio tipo home office y decidir qué tipos de consultas se pueden hacer mediante esta vía y cómo, o sea, me parece que es todo un desafío. Esto lo planteo como médico clínico, ¿no? Y la práctica individual, muchas veces esto no sucede por fuera de los ámbitos de las instituciones en las que trabajamos, y creo que esa es una de las realidades que nos está superando, nos está pasando por arriba porque no tenemos las herramientas. Por lo menos. Esencialmente quería agregar que por pura casualidad, estuve hablando ayer, esta semana, con uno de los referentes más altos de la Asociación Médica Norteamericana sobre justamente este tema, y me aducían, porque habían subido los códigos CPT, no sé si saben lo que es, pero el código por el cual los médicos de Norteamérica cobran los servicios. El nomenclador norteamericano. Nosotros estamos peleando por los médicos contra la Asociación Médica Norteamericana, una cosa de locos. Pero me decían que justamente gracias a esos fondos pudieron persuadir al gobierno que pagaran por el uso de telemedicina. No creo que fue así, creo que el gobierno finalmente se dio cuenta de que la telemedicina es una práctica médica, tiene que ser bien remunerada, como corresponde, no es algo menor. Y eso ocurre en la Argentina sin ninguna duda. Y también contestando tu pregunta, el otro día la doctora Laura Kirinsky, que es una pediatra especialista en salud digital,
hablaba también de un contrato o una forma en la cual uno quiera prestar servicios de salud, una nueva forma, en la cual tiene que conocer sus límites, que los tiene que poner, los tiene que dejar en claro. Hablo de la práctica, como vos decís, privada o particular del consultorio de uno, para poder habilitar esta nueva vía de comunicación en la medida que nos sintamos cómodos. Cuando le hice la pregunta al doctor Reynolds, claramente me encontré con una respuesta fascinante de un médico con un compromiso poco habitual, y porque lo que vos nos estás diciendo es lo que nos pasa a todos. Estamos saturados por la tecnología nos pasó por encima, porque tal vez no nos estamos poniendo a pensar, y esto es responsabilidad de cada uno como profesional, son herramientas y competencias nuevas que tenemos que adoptar para decir, mi práctica se va a resolver en el consultorio, el WhatsApp va a ser de esta manera, qué herramienta voy a utilizar para informarle al paciente en qué horarios, y tal vez en función de eso uno poner sus valores, y después lo harán los gobiernos, o las prepagas, o las obras sociales. Pero creo que es importante plantearse hasta dónde uno está dispuesto a digitalizarse para que no nos coma la tecnología y estar donde estemos cómodos. Eso es muy importante. Exactamente. Yo quería agregar, que justamente trabajando en un libro que quiero publicar en un futuro cercano, el título sería Desenchufarte, cómo la computadora te arruina la mente y cómo curarte. Esta tecnología es fabulosa, pero el amo de la tecnología es el usuario. No podemos dejar que la tecnología nos use. Nosotros tenemos que usar la tecnología, y eso tiene es un acto volicional e irracional. Y uno tiene que tener una estrategia para usar los sistemas. Yo, por ejemplo, nunca, jamás veo el WhatsApp durante el día. Ustedes lo van a tener que hacer por el trabajo, pero no lo tienen que hacer cuando no están trabajando. Se apaga el WhatsApp y listo. Y hay un nerviosismo, ¿no? ¿Quién me está llamando? No, eso es psicológico. No lo tiene que eliminar. Y yo leo email solamente lunes a viernes, una vez por la noche y nunca más. Recibo cientos y cientos de emails, pero las veo y las escaneo rápidamente, ¿no? No se puede permitir que las tecnologías nos dominen. Tenemos que y enseñar a nuestros pacientes a hacer lo mismo. Hay una enfermedad en inglés, creo que ya es psiquiátrica, creo que va a estar en el ICDM, de Alert Fatigue Syndrome, el síndrome de alerta fatiga, ¿existe en castellano? Sí, como diagnóstico en revisión. Sí. Yo creo que es un error. Se habla de sobrecarga de información, y es mentira. Hay una subcarga de información, hay una sobrecarga de datos. Y la fórmula es muy simple. Datos e información es igual a datos menos ruido, o ruido es igual a datos menos información. Datos es todo lo que los ojos están viendo. Y si se acuerdan de estudio de fisiología, uno no ve nada. Los ojos van saltando, sacando 120 veces por minuto. Va sacando pequeñas fotos de un 4% del campo visual, lo lleva al glóbulo occipital, que lo reestructura, lo manda al glóbulo frontal, pero tratar de entender lo que uno está viendo. Pero no es lo que está viendo, lo que uno cree que está viendo. Entonces, la computadora nos presenta datos, toda esa locura, y claro, está hecha por un programador que sabe de medicina, nada, ¿no? La información es solamente esa parte de los datos que necesitamos aquí ahora para tomar una decisión clínica, y todo lo demás es basura y ruido, y no tendríamos que estar expuestos a eso. Es ese ruido el que causa la sobrecarga de información. Nosotros estamos obsesionados con este tema. Bajar el ruido al máximo. Menos es más, menos es más. Y es fascinante porque los programadores viven en otra locura. Nosotros los médicos vivimos en una locura. Y ustedes lo saben porque si uno habla con alguien que no es médico, no entiende un pito de por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? Piensa que pensamos en cierta forma. La gente piensa que esto es una ciencia como ingeniería. No se dan cuenta que la medicina es un arte, ¿no? Y por otro lado, están los programadores que tienen su propia locura, ¿no? Y es otro mundo. Mi trabajo es traducir una locura a otra. Soy un simple traductor. Entonces, el programador ve el mundo de una forma totalmente distinta a la que vemos nosotros el mundo, y nos presenta ruido. No se dan cuenta que ruido, no lo hacen a propósito. Yo digo que la temperatura en la habitación
es de 22 grados o 18 grados, todo el mundo entiende, 18, todo el mundo entiende lo que dije. Pero si yo digo que la temperatura en la habitación es de 70 grados Fahrenheit, estoy causando problemas en este momento. Si yo estuviera dando esta charla en Estados Unidos, es al revés. ¿No? Y no porque uno no entienda que uno divide por 5, multiplica por 7 y resta 32, sino porque no es nuestra experiencia. Pero tampoco ayudo si digo que la temperatura es 18 grados Celsius, más o menos 2 grados de desviación, o 68 grados Fahrenheit. Estoy causando ruido. Uno quiere verse 18 y nada más. Y el problema es que el cerebro humano es muy único a cada uno de nosotros. Es ahí el problema que hemos resuelto nosotros, gracias a Dios, y que la competencia nuestra, que no tiene un pito de medicina, no entiende por qué es un horror eso. Y nos presenta eso como si fuera la realidad. Y nosotros los médicos somos culpables, y lo podemos comprobar hoy con la poca presencia. Porque si nosotros tomamos el control de la informática, va a cambiar. Y hoy por eso les agradezco a ustedes que hayan venido. Porque evidentemente ustedes son la punta de lanza. El trabajo de ustedes es convencer a los colegas que esto es importante. Bueno, vamos terminando. Gracias, Richard. Thank you, Clayton, for your terrible experience, for your commitment with health and with your population. That was enriching for us. And we're looking forward to have your books and to learn more about metaverse in medicine. Le agradezco su presencia, el hecho de su compromiso. Hablamos de telemedicina y no hablamos de fierros, hablamos de compromiso con los pacientes. Yo estoy convencido que esto no deshumaniza, nos acerca. Él acerca a lugares donde sería inhóspito llegar. La tecnología va detrás, nunca por delante, de empoderamiento de pacientes, todas cosas blandas en lo que parece ser una ciencia dura. Así que les agradezco su atención y esperemos volver a repetirla. Gracias. Un lujo, gracias. Thank you so much, Clay. You've been great. You're People welcome. really appreciated you. Thank you. 3 hours. Las 3 R se quedó. They want to know about the 3 Rs. Pero sí se